Clase de sociales con el grado cuarto A del 6 de agosto. El día de hoy es muy sencillo. Vamos primero a estudiar puntos y aclarar inquietudes y dudas para presentar el quiz sobre las ramas del poder público en Colombia. Luego se presentará el quiz y después van a trabajar unas páginas del libro, unas lecturas y dos actividades de las páginas de manera asincrónica. Entonces, chicos, el poder está dividido en tres, porque esa es una condición de la democracia, lo empezamos viendo este periodo, la división de poder. Entonces, el poder está dividido en tres ramas, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Listo, entonces, está dividido a nivel país, yo lo voy a poner acá como colorcito, o más subrayadito, la rama ejecutiva, la rama legislativa, cada una tiene una función diferente. Y la rama judicial. Y ninguno se puede meter en, digamos, en lo que no le compete, ¿no? En las cosas del otro. La rama ejecutiva a nivel país la ocupan el presidente, el vicepresidente, los ministros y los departamentos administrativos. El DANE, por ejemplo, que es el Departamento de Administrativo Nacional de Estadística, que es el que hace los censos. ¿Ustedes recuerdan algún censo que les hayan hecho en su casa? No, pero sí he escuchado la Sí, propaganda. para saber cuántas personas viven en el país, cuántas son mujeres, cuántas son niños, cuántos son adultos, cuántos tienen trabajo, todo eso hacen unos censos que son como unas encuestas cada cierto tiempo. Eso lo hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que pertenece a la rama ejecutiva del país. Entonces, la rama ejecutiva en el país, o sea, lo más importante son el presidente, que es de la rama ejecutiva. ¿Qué hace el presidente? Administrar los dineros del país, hacer unos presupuestos, hacer proyectos para el plan de desarrollo a nivel país, a nivel Colombia. A nivel departamento, porque es que al presidente le queda muy duro. Colombia es un país que tiene un territorio extenso y tiene pues muchas dificultades. Entonces, cada gobernador de los 32 departamentos hace exactamente lo mismo, administra los dineros públicos, no puede hacer otra cosa, los gobernadores no se encargan de otra cosa, pero el gobernador lo hace a nivel departamental. A nivel municipal lo hace el alcalde de cualquier municipio. El alcalde de Agua Azul tiene las mismas funciones que el alcalde de Yopal, pero él decide cómo lo maneja en Agua Azul y el de Yopal decide cómo lo maneja en Yopal. Pero es la misma rama, la rama ejecutiva. Todos tenemos este cuadro en el cuaderno, ¿verdad? Este cuadrito es viejito, pero nos sirve mucho para el presidente, está el vicepresidente, que es el que reemplaza al vicepresidente. Sí. ¿Cuáles son las funciones del gobernador? Administrar los dineros públicos del departamento, hacer proyectos para mejorar el departamento. No más. Aunque sea lo mismo el presidente, aunque el presidente es la máxima autoridad del país, él no tiene por qué redactar leyes, porque él no está en esa rama del poder, y si no las haría leyes a la conveniencia de él, ¿verdad? Entonces, por eso el presidente no es de esa rama, él es de otra rama. Sí, Juan Felipe, creo que los censos se hacen cada 10 años, me escribe por el chat Juan Felipe, que mantiene súper informado. Otra rama del poder es la que escribe la ley. La voy a poner aquí en otro color. La rama legislativa es la que se encarga de escribir leyes, escribir normas, escribir ordenanzas, acuerdos, como se llamen. Las que tiene que escuchar todo el país son las leyes en el Congreso de la República. ¿Quiénes conforman el Congreso de la República? Eso está dividido en dos, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que también se llaman Cámara Alta y Cámara Baja. Esos señores que van allá al Senado, ellos no administran los bienes públicos, ellos no hacen proyectos para mejorar el territorio, no. Ellos lo que hacen es lo mismo, elaborar y reformar las leyes. La Cámara de Representantes y el Senado hacen las leyes para Colombia. El país. En el departamento lo hace la Asamblea Departamental. En cualquier departamento hay leyes que algunas cosas se pueden modificar de acuerdo al departamento. Eso sin pasar por encima de la ley, ¿no? Lo veíamos en la clase anterior. Nunca pueden estar por encima de la Constitución. Y a nivel del municipio lo hace el Consejo Municipal.
quienes redactan las normas, las ordenanzas, los acuerdos, los decretos, todo eso que tenga que ver con cambio de normas, leyes. Ahorita en época de la pandemia, yo sé que ustedes se han dado cuenta, de pronto nos hemos dado cuenta más a fondo, que cuando ponen el pico y cédula, en cada municipio es diferente, entonces eso lo hace el Consejo Municipal de cada municipio. El toque de queda, esos son leyes, normas o acuerdos que hay que seguir. Dime, Cristian, eso lo hace cada consejo municipal como rama legislativa que es. Dime, Cristian. Es que la rama legislativa puede hacer una ley que diga que no se puedan elaborar más leyes. Qué buena pregunta, Cristian. Mira, por lo general, ellos podrían proponerla, pero no es posible porque, porque en el Senado y en la Cámara de Representantes hay muchas personas y eso lo tendrían que votar. Y eso es anticonstitucional. Ellos no pueden estar por encima de la Constitución. ¿Sí me hizo entender, Cristian? Profe, si la Constitución lo aprueba. No, amor, en la Constitución. Mire, chicos, lo que pasa es que esto de las leyes no es una cosa improvisada, no es como que, ay, ¿qué nos inventamos y ahora qué ponemos? Esto de la Constitución y de las leyes y de la democracia es el resultado, nosotros estamos en una época muy afortunada, es el resultado de muchos años de luchas, de revoluciones, de guerras, de entendimientos, de acuerdos, de conflictos, de volvernos a poner de acuerdo entre países, entre personas, entre partidos políticos. Entonces digamos que no puede, ahorita la ley no puede llegar a improvisar como que, ay, venga, y si nos inventamos una ley, porque las personas que están haciendo las leyes son personas que han estudiado mucho y se sobreentiende que son personas serias. Sin embargo, han utilizado la ley a su conveniencia, ya les digo cómo, pero digamos que ellos no pueden ser tan evidentes de hacer una ley como la que propone Cristian, es decir, ya no se pueden volver a hacer más leyes, porque eso va en contra de todo el proceso que ha tardado tantos años a nivel constitucional y a nivel democrático. Entonces, pues esa es una idea, digámoslo así, pues ustedes por lo que son niños la pueden pensar, pero esa es una idea muy descabellada, ¿no? Que no se puedan volver a hacer más leyes porque no sabemos en 20 años cómo habremos evolucionado, qué nuevos recursos tecnológicos tendremos y vamos a necesitar leyes para aplicar y para ajustarnos al contexto en el que estemos viviendo. Entonces ese tipo de ley o esa idea no es viable, no es viable. Sin embargo, la rama legislativa, es decir, el Congreso, en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, ellos ganan un dinero porque ellos son servidores del pueblo. Entonces, por hacer ese trabajo de hacer las leyes, pues ellos tienen que ganar un dinero. Resulta que ellos sí, muy convenientemente, han creado, por ejemplo, cada año, crean un decreto y lo ajustan a la ley en la que se suben el salario anualmente, se suben, por ejemplo, 2 millones de pesos, lo cual es mucho dinero y ellos cada año se están subiendo eso. Entonces ahorita en época de pandemia, por ejemplo, que ellos no requieren gastos de movilidad porque no se pueden desplazar hacia ningún lado, que eso estaba incluido dentro de su salario, se llaman gastos de viáticos o de gastos de representación, ellos no se quitaron ese dinero de su sueldo, siguen recibiendo dinero como si estuvieran viajando a otros lugares, para gasolina, para el escolta, tienen un presupuesto y no se lo han quitado, ya que ellos son los que tienen la ley. Por eso es tan importante, chicos, alguien me preguntaba, creo que fue Sofi Pavón, ¿para qué nos sirve aprender esto? Pues así nosotros no estemos interesados en lanzarnos a la vida política, sí es muy importante que nosotros sepamos qué pasa con los que nos hacen las leyes, qué pasa con las personas que nosotros nombramos para que nos representen, qué pasa con esa democracia indirecta, qué pasa con esos gobernantes. Así cuando hagan algo injusto, nosotros iremos a luchar por podremos saber cuándo nos están, exacto, cuándo nos están violentando nuestros derechos, cuándo nos están robando, cuándo podemos detectar corrupción. Todo eso es muy importante que estemos informados, indiferentemente del partido político, la ideología que ustedes más adelante vayan a tomar en sus vidas como ciudadanos. Sí es muy importante saber cómo funciona. ¿Quiénes nos están robando? ¿Por qué es que se llama corrupto? ¿Por qué inhabilitan a los políticos? ¿Por qué ese fenómeno se ha visto
que se ha incrementado en los últimos años, qué está pasando con los valores ciudadanos. Eso es muy importante saberlo, ¿listo? De la rama legislativa, que es la que escribe leyes, ese es el deber de ellos. Ellos no tienen que juzgar a ningún delincuente porque ellos no son de la rama judicial. Ellos no tienen que administrar el dinero y hacer proyectos para mejorar ni el departamento. Ellos lo que tienen es aprobar o desaprobar esos proyectos que salen de la rama ejecutiva, que se encarga de ejecutar. Legislativa escribe normas, es lo único que ya aprueban cosas. Ahora, hay otras funciones que tiene el Senado de la República y la Cámara de Representantes, no sé si ustedes lo leyeron en el libro, en la página 23 dice que la labor del Senado, por ejemplo, que es de la rama legislativa, es también admitir la renuncia del presidente o del vicepresidente. Creo que fue en el otro cuarto, me preguntaban que qué pasaba si tanto el vicepresidente como el vicepresidente renunciaban a su cargo o se declaraban mentalmente impedidos para cumplir esa función. Entonces, quien asume es el presidente del Senado, del Congreso. ¿Listo? Entonces, ellos tienen otras funciones. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, que son de la rama judicial, elegir al Procurador General de la Nación, elegir al Defensor del Pueblo. Ellos nombran algunos funcionarios de la comunidad, pero básicamente su principal función es escribir y modificar leyes, escribir y modificar acuerdos, escribir y modificar las normas o las ordenanzas municipales. Y vamos con la última rama, que es la rama judicial. Judicial. También le voy a poner otro colorcito aquí como llamativo. El rosa, teacher. Rosadito. Rojo, teacher. Rosadito. Verde. Rosa. Teacher, porque ya había enamorado. Ay, pero es que ustedes todavía creen en el género de los colores. Yo creo que los colores no tienen género. Nah, Listo. teacher, ya No. Judicial. Teacher no tiene género. Administrar la ley y sancionar a quienes la incumplen. Hermanas, ¿crees? Esas leyes que son aprobadas en la rama legislativa, la rama judicial la tiene que hacer valer. En Tiene Colombia, que hacer valer y tiene que hacer que la gente la juzgar a las personas, condenar a los delincuentes, de todo eso se encarga la rama judicial. Creo que ustedes ahorita, sin hacer ningún juicio, por favor, no vamos a emitir ningún juicio al respecto, habrán escuchado que a un expresidente de la República le otorgaron casa por cárcel como resultado de una investigación que se estaba haciendo. Quien se encarga de eso es la rama judicial. Son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes se encargaron. Hay un senador de la República que fue presidente de la República por 8 años, el senador Álvaro Uribe Vélez. por 8. ¿Ok? Ahorita era senador. Estaba siendo investigado por aparentemente no estaba cumpliendo la ley. Quien lo juzga a él y quien se encarga de impartir la justicia es la Corte Suprema de Justicia. Y quien se encargó de decirle, sí, mire, senador Álvaro Uribe, usted estaba faltando a la ley en estas y en estas situaciones y le vamos a dar, mientras termina su proceso de investigación, le vamos a dar la casa por cárcel. Eso no lo hace el presidente de la República, porque es que el presidente de la República no juzga, no da justicia, no imparte justicia. El presidente de la República tiene sus ocupaciones por acá. Quien se encarga de eso es la rama judicial. ¿Listo? Para que lo sepamos, por favor. Ellos son los que se encargan de condenar, de impartir justicia, de hacer valer la ley. Creo que ese color está como muy clarito y no se ve. ¿Y qué era casa por cárcel? ¿Cómo? Casa por Es cárcel casa significa por que en vez de la cárcel va a la casa por el tema del coronavirus. Claro, significa que en lugar de ir a un establecimiento penitenciario, que ustedes conocen con el nombre de prisión o cárcel, en lugar de ir allá, lo que hace es que en su casa se le obliga a permanecer encerrado en su casa durante el tiempo que lo considere la rama judicial. ¿Listo? Yo creo que estamos listos para el quiz. A nivel departamental, señor. Los tribunales y la fiscalía. La Cámara de Comercio, porque ahí dice Una es la la Cámara de Representantes, pero ¿dónde está la Cámara de Comercio? Amor, la Cámara de Comercio no es de las ramas del poder público.
Solo de comercio. Solamente controla los establecimientos comerciales, como su nombre lo indica, es decir, si tú Todos montas un van a- restaurante, todos van a una joyería, una piñatería, un salón de belleza, tienes un establecimiento comercial, debes inscribirte en la Cámara de Comercio, pagar un dinero por tener el permiso o el derecho de tener ese establecimiento, pero no pertenece a las ramas del poder. Yo creo que estamos listos, voy a pausar un momentito la grabación, vamos a hacer la pausa activa y luego entramos a Santillana para hacer el quiz. Andrés Felipe Riveros, llevo 25 minutos llamándote, por favor. Estoy viendo que estás presentando la evaluación en pleno, pero no me respondes el chat ni activas cámara, por lo tanto no puedo tomar en cuenta tu nota. ¿Listo? Yo puse la grabación a circular para que esto quede como evidencia. Llevo mucho rato llamándote y no está respondiendo. Juan Felipe, por favor, activa la cámara, amor. Sí, teacher.